Hola, esta es la primera clase desde la cuarentena para mis queridos alumnos de la asignatura Introducción a la Matemática de la Tecnicatura en Energía Solar de la localidad de Cafayate. Estamos obligados a recurrir a este tipo de métodos en esta circunstancia por el bien, por supuesto, de toda la sociedad. Así que en lo posible desde ahora y hasta que se normalice la situación, vamos a tener este tipo de clases. En este tipo de clases, ustedes a veces me van a ver a mí, yo soy el profesor Jorge Yasle, estoy a cargo del dictado de las teóricas de la materia y se trata de una clase virtual en la que en realidad uno espera en una clase tener una persona parada que interactúa con los estudiantes, a veces usa pizarrón, a veces usa computadora u otros recursos. En este caso hay una mezcla de todo eso y así espero que podamos avanzar, dado que es imposible viajar allá para conocerlos personalmente por el momento. Espero que pronto tengamos ocasiones. Eh, por supuesto que no se puede dar, por razones de tamaño de los archivos que se generan y otra serie de cosas, no se puede dar exactamente una clase como si fuera presencial, sobre todo por la interacción. La interacción con ustedes, las preguntas. Sin embargo, espero que este material sea lo suficientemente claro, aunque va a ser un poco condensado en relación a lo que sería una clase común, de modo tal que ustedes puedan por lo menos ir haciendo algo y cuando estén dadas las condiciones veremos cómo continúa el dictado de la materia. Eh, como les decía, vamos a tener, a veces voy a estar yo en pantalla, pero la mayoría de las veces va a aparecer lo que sería un supuesto pizarrón que yo voy a ir, que yo iría haciendo si es que les estuviera dando esta clase eh, de manera personalizada. Ese pizarrón va a contener diapositivas. Las diapositivas no van a aparecer todo el contenido de golpe, sino van a ir apareciendo de a poquito, así que con un poco de buena voluntad de parte de ustedes. Y si no es así, si hay algo que no entienden, me lo harán saber después de ver la clase, pero en principio sería algo, espero, parecido a una clase presencial. Como vieron en el pizarrón al inicio, estamos iniciando la materia y su unidad primera es nociones de lógica y conjuntos. ¿Cuál es la intención de la lógica? Bueno, tiene que ver con la intención un poco de la matemática, que es tratar de dilucidar la verdad o falsedad de ciertas aseveraciones que uno hace. Y la lógica es justamente el estudio sistemático de cómo estudiar si uno, cuando dice una frase, está diciendo una mentira o una verdad. Eh, Así que nuestro objetivo va a ser primero estudiar cómo hacemos nosotros para dilucidar si las cosas que decimos son verdad o no son verdad. Y por supuesto que la matemática se encarga del estudio de esas aseveraciones y bueno, vamos a ver si logro que ustedes lleguen a comprender exactamente lo que yo digo, justamente a través de las diapositivas que les voy a mostrar. Fíjense que no todas las oraciones que nosotros decimos pueden decirse si expresan algo verdadero o algo falso. O sea, no todas las cosas que decimos afirman algo, pero las que nos interesan ahora son las que sí afirman algo. A esas frases, a esas oraciones que expresan algo, que afirman algo, les vamos a llamar proposiciones. Las proposiciones van a ser entonces para nosotros todas aquellas oraciones del lenguaje que declaran algo, que afirman algo, o sea, afirman algo de lo que tiene sentido decir si es verdadero o si es falso. Las afirmaciones que uno hace en el habla cotidiana o en la matemática son
proposiciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo San Martín murió en los Andes, estoy afirmando algo. Ese algo ya veremos qué categoría tiene, si de verdadero o falso. Seguramente ustedes ya lo estarán imaginando. Y esta otra afirmación, 7 es un número primo, también es una afirmación. Dice que el número 7 es un número primo. Recuerden que los primos son aquellos que no tienen otros factores más que el mismo y la unidad. Estas dos son aseveraciones. La de arriba es falsa, todos sabemos que San Martín murió en Francia. Y la de abajo expresa una verdad porque todos sabemos que 7 es un número primo. Al carácter que tenga una proposición de expresar algo verdadero o falso le vamos a llamar su valor de verdad. A las proposiciones las vamos a simbolizar con letras minúsculas en general, P, Q, R, S. O sea, P acá es un nombrecito que le damos a toda esta proposición. Q es un nombrecito que le damos a toda esta proposición. El hecho de que la proposición P exprese algo falso se conoce como que el valor de verdad de esta proposición P es falso. O sea, se llama valor de verdad al el carácter de verdadero o falso que tiene lo que expresa una proposición. Entonces ya adivinarán que la proposición Q expresa algo verdadero, porque 7 efectivamente no tiene factores propios, y por lo tanto el valor de verdad de la proposición Q es verdadero. Simbolizamos a los valores de verdad que puede tener una proposición con las letras F mayúscula o B mayúscula. Obviamente, todas las afirmaciones que uno hace, algunas se refieren a cosas directamente relacionadas a la matemática, otras a otras áreas, por ejemplo a la historia. Nosotros en este curso nos vamos a interesar principalmente en las afirmaciones que se hacen respecto de cuestiones matemáticas, pero este primer capítulo de estudio de proposiciones vale para todo tipo de proposiciones, se refieran o no a la matemática. Por supuesto que solo a los ejemplos de mostrar que hay frases que decimos y que no son proposiciones, les muestro un par de ejemplos. ¿Qué hora tiene? Es una frase que podemos decirle algo, que podemos decirle a alguien. ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente no tiene ningún sentido decir si eso expresado allí, si eso dicho allí, tiene un valor de verdad, si es verdadero o si es falso, porque simplemente es una interrogación. Igualmente, la afirmación, la exclamación, cierren esa puerta, también se trata de una frase que no expresa, no declara, no afirma nada, por lo tanto no cae en la categoría de proposiciones. Estos son simplemente ejemplos para que ustedes vean que puede haber frases que no son proposiciones, pero en matemática estamos principalmente interesados en las proposiciones, que son las que vamos a tener siempre en cuenta. Así como un chico que cuando empieza a hablar dice papá o mamá o frases pequeñas y después con su capacidad de aprender cosas va elaborando frases cada vez más complicadas. De igual manera, las proposiciones se pueden combinar entre sí para formar proposiciones más largas, y las palabras con las que enganchamos proposiciones son palabras comunes que usamos todos los días. Por ejemplo, la palabra y. Si yo digo 7 es un número primo y 14 es un número par, he empleado dos proposiciones que son 7 es un número primo y la otra 14 es un número par, para formar una más larga, que es toda ella. 7 es un número primo y 14 es un número par. ¿Se dan cuenta cómo en base a proposiciones, digamos, simples o más simples, más pequeñas, conectándolas con ciertas palabras como el y del ejemplo que acabo de dar, vamos a obtener también frases que declaran cosas más complicadas, pero de las cuales también tiene sentido decirse si es verdadera o falsa. Por lo tanto, en ese enganche obtenemos una nueva proposición.
Las palabras que conectan a las proposiciones simples para formar proposiciones más largas se llaman conectivos lógicos. Ya vamos a hacer una pequeña lista de todos y los vamos a analizar uno por uno, por lo menos los que nos interesan a nosotros aquí en este curso. Y lo que se forma, esa frase larga que se forma, más larga, se llama una proposición compuesta. Por ser una proposición, tiene un valor de verdad, o es verdadera o es falsa. ¿De qué dependerá? El valor de verdad de una proposición compuesta en general depende de dos cosas. Por un lado, los valores de verdad de las proposiciones intervinientes y también de el conectivo o la forma de conectarlas que hayamos usado. Ustedes, les anticipo, por ejemplo, otro conectivo lógico que es la palabrita cortita o. Por ejemplo, 7 es un número primo o 14 es un número par. Esa es otro ejemplo de una proposición compuesta. Pero el conectivo lógico usado es otro. Entonces, lo que yo he dicho en total será verdadero o será falso dependiendo de la veracidad o falsedad de las proposiciones más pequeñas que usé y del hecho de si uso un i o un o u otro conectivo que ya vamos a ir viendo posteriormente. Por supuesto que ustedes se dan cuenta que hay un sentido común que respalda si el conectivo i va a producir, por ejemplo, una verdad cuando yo uno, dos proposiciones simples verdaderas. El o va a tener otra situación y por lo tanto nosotros lo que vamos a ver es todos los casos que puedan presentarse y vamos a ver cómo el sentido común respalda eso que digamos. Solo como para hacer un resumen, no se aflijan si acá en este cuadro que están por ver aparece mucha información, porque esta información la vamos a ver bien detalladamente en las siguientes diapositivas. Una, como os dije, es la palabrita i. Yo tomo dos proposiciones simples, las uno a través de la palabra i, las conecto a través de la palabra i, y la operación entre esas dos proposiciones para formar una proposición más grande que se llama conjunción, que se simboliza el i, la palabrita i, cuando conecta dos proposiciones, se simboliza con un sombrerito hacia arriba, así como lo tienen aquí. La operación de conjunción. ¿Por qué se puede llamar conjunción? Porque uno expresa dos cosas, P y Q, en conjunto. P y Q, por lo tanto, eso es la operación de conjunción. Enganchar dos proposiciones a través de la palabrita clave, conectivo lógico, y es nuestra palabra y la que usamos en el habla habitual. Otra operación entre dos proposiciones es la disyunción, cuya palabra clave es o. P o Q. La disyunción tiene como símbolo la palabrita o. En el lenguaje simbólico se representa con una justo al revés de la conjunción. Disyunción, conjunción. Entonces, dos proposiciones P, Q, unidas a través del conectivo lógico I, o sea, puestas en conjunción, se lee P, I, Q y se simboliza así. Y puestas en disyunción se lee P, O, Q y se simboliza así. Otras palabritas claves o modificadores de proposiciones son la negación. La negación, la conjunción y la disyunción son un poquito como la suma y la multiplicación de números. Uno toma dos números, los multiplica y obtiene un tercer número. Mientras que la negación actúa sobre una sola proposición. Negar una proposición es justamente decir, no es cierto que tal proposición es cierta. Por lo tanto, la negación es un conectivo que actúa sobre una sola proposición individual. Se simboliza con una tilde, una viborita, ¿sí? Como lo tienen acá aislado. En general, las negaciones ya la vamos a ver bien, pero se pueden leer no P, o sea, la tilde es una
representación simbólica de la palabra no para nosotros. Entonces, tilde con P se lee no P, o mejor, en el castellano, ya vamos a ver ejemplos, no es cierto que P. Otra forma que hablamos, otra forma en la que hablamos, es conectar proposiciones a través de el razonamiento. Y la palabra clave de un razonamiento es: si pasa P, entonces pasa Q. O de P se concluye Q, o P implica Q. O sea, otro conectivo lógico que vamos a usar es esta flechita con dos rayitas horizontales que va desde la proposición de la izquierda hacia la proposición de la derecha y que se lee si P, entonces Q. O bien P implica Q, o bien hay un montón de otras maneras en las que se puede leer esta simbología. Por ahora a mí me interesa solo que vean la posibilidad, cuáles son. Estamos haciendo un pequeño listado de las formas básicas de conectar a través de conectivos justamente distintas proposiciones, y entonces llevamos conjunción, disyunción, negación e implicación. Ya las vamos a ver en detalle uno por uno. Y la última es la doble implicación, también llamada equivalencia. Dadas dos proposiciones, P y Q, se pueden conectar a través de la doble flecha. Esto es como esto, más que nada, pero tiene una flecha que también vuelve. Y se lee P si, solo si, Q. ¿Sí? Entonces, esos son los conectivos lógicos básicos y vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos teniendo en cuenta el sentido común. Vamos primero con la conjunción. Supongamos que su papá les dice: te voy a comprar zapatillas y una remera. Es más o menos como decir, por un lado, te voy a comprar zapatillas, y por otro lado, te voy a comprar una remera. ¿Cuándo sentirían ustedes que su papá les cumple, les ha dicho algo verdadero? Obviamente cuando ocurran las dos cosas, es decir, cuando les compre las zapatillas y también les compre la remera. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? O sea, eso es lo que nos dice el sentido común. ¿Cuándo se sentirían defraudados? Cuando no les compre las zapatillas, o no les compre la remera, o no les compre ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, te compro zapatillas y te compro remera es verdadero cuando las dos cosas son verdaderas. Cuando les compra las zapatillas y cuando les compra la remera. Así que veamos en el pizarrón cómo sería ese análisis. Una conjunción de dos proposiciones P y Q es verdadera solo cuando las dos proposiciones simples intervinientes, o sea P y Q, tienen ambas valores de verdad verdadero, o sea cuando ambas son verdaderas. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es lo que el sentido común nos dice sin necesidad de que nadie se pare a explicárnoslo. O sea que una conjunción, ¿cuándo va a ser falsa? Y bueno, va a ser falsa en cualquiera de estos casos que les ponga yo ahora. O bien que la proposición P sea falsa y por más que la Q sea verdadera, o sea, me compraron la remera pero no me compraron las zapatillas, entonces la afirmación de que me iban a comprar remeras y zapatillas es falsa, porque no se cumplieron las dos cosas. O bien cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. O bien cuando las dos son falsas, con mayor razón, por supuesto, menos dudas podemos tener respecto de si nos han mentido o no. Todas estas cosas, todos estos distintos casos que se pueden presentar, se pueden resumir o se pueden organizar, mejor dicho, en un formato de tabla que de un solo golpe nos permite ver en qué casos la conjunción es verdadera y en qué casos la conjunción es falsa. Eso se llama una tabla de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que en principio tiene
una columna por cada una de las proposiciones intervinientes. Recuerden, la forma que estamos analizando es P y Q. P en la conjunción de P y Q. P y Q. Por lo tanto, en la tabla podemos poner una columna para P, que va a ser, digamos, en algunos casos verdadera, en otros casos falsa la proposición P. Otra para Q. Combinar todas las formas posibles. Los dejo pensando en cuántas formas hay de combinar P y Q, sabiendo que cada una de ellas individualmente puede ser verdadera o falsa. Y una tercera columna para la proposición resultante, que es la conjunción de P y Q. Hemos dicho que si ambas son verdaderas, la conjunción va a ser verdadera. Si P es falsa y Q es verdadera, la conjunción va a ser falsa. Lo mismo que si la P es verdadera y la Q es falsa. Y lo mismo que si las dos son falsas. Esta columnita, la que corresponde a la proposición compuesta P y Q, esta columna es la que me dice en qué casos es verdadera y en qué casos es falsa la proposición compuesta correspondiente a la conjunción. Hay veces que la palabra y también es reemplazada por otra palabra que usamos mucho en el lenguaje español, o en el lenguaje coloquial, mejor dicho, y es la palabra pero. La palabra pero también expresa una conjunción. A veces lo hace con alguna connotación negativa y sin embargo también expresa una conjunción. Por ejemplo, corrí pero no alcancé a tomar el colectivo. Expresa dos cosas, que corrí y que no llegué a tomar el colectivo. La palabra pero también expresa conjunción. Bueno, esto es un resumen general de todo lo que hay que saber respecto de la conjunción. Les hago un pequeño recordatorio. La conjunción de dos proposiciones es verdadera. Fíjense que acá hay verdadero, falso, falso, falso. Es verdadera. ¿Solo en qué caso? En el caso en el que P y Q, las dos proposiciones intervinientes, son verdaderas. Vamos al segundo conectivo lógico habitual que usamos, que es la palabrita O simbolizada con esta como una B corta pero recta, un sombrerito dado vuelta con el pico para abajo. Esto se lee P-O-Q. Y pensemos un ejemplo en el que decimos una frase de este estilo. Podría ser cuando hablamos de, no sé, de fulano y decimos fulano tiene 12 o 14 años. Por supuesto que lo vamos a asumir como verdadero si el fulano tiene o bien 12 o bien 14 años. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tiene que pasar para que una conjunción sea falsa? Que ninguna de las dos proposiciones intervinientes sea verdadera, por lo tanto que ambas sean falsas. Entonces, una disyunción es falsa solo cuando los valores de verdad de las dos proposiciones que conecta el O son falsas. Y por lo tanto es verdadera en cualquiera de los casos restantes. Fíjense entonces que esto es casi como la definición de lo que quiere decir conectar dos proposiciones a través del conectivo O. Y por lo tanto, podemos hacer mirando eso la tabla de verdad. Es decir, un resumen de acuerdo a cómo son P y Q, qué valor de verdad tiene la disyunción P o Q. Veamos, tendríamos de nuevo, como tenemos dos proposiciones, vamos a tener una columna para la proposición P, una columna para la proposición Q, valores de verdad, verdadero, falso para cada una de ellas, combinándose de manera de obtener todos los casos posibles, y luego el valor resultante de la disyunción. Eso es
la tabla de verdad de la disyunción, que la vamos a ir completando despacito. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, si yo digo una frase que contiene un no y en el que las dos proposiciones individuales que la forman son verdaderas? Por supuesto que la proposición es verdadera. Incluso va a ser verdadera la disyunción en el caso de que la primera sea falsa y la segunda sea verdadera. Eso lo podrían también entender pensando qué pasaría si su padre les dijera, mira, te voy a comprar unas zapatillas o una remera. ¿Se sentirían defraudados si les compra la zapatilla y también les compra la remera? Por supuesto que no. Nos ha dicho una verdad, pero una hermosa verdad. Si nos compra la remera y no las zapatillas, bueno, lo mismo, no nos sentiríamos defraudados porque nos había dicho que nos iba a comprar las zapatillas o la remera. Compró la remera, cumplió. Si nos compra las zapatillas, pero no la remera, también cumplió. En el lenguaje coloquial es así. ¿En qué caso sentiríamos que nuestro padre está en falta? Cuando cuando nos diga, te voy a comprar una zapatilla o una remera, y no nos compre ni una zapatilla ni una remera. Por lo tanto, ahí sentiríamos que nos ha mentido, lamentablemente, y ese sería el único caso en el que la disyunción es falsa, cuando las dos proposiciones intervinientes son ambas falsas. Vamos a pasar a la siguiente operación, que es facilísima, la negación. Creo que casi es autoexplicativo que la negación de una proposición lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición. O sea, si yo digo algo que es mentira y alguien dice la negación de lo que yo digo, ese alguien está diciendo una verdad. Por lo tanto, la negación de una proposición P es falsa cuando la proposición P es verdadera, y es verdadera cuando la proposición es falsa. ¿Mm? O sea que la tabla de verdad de la negación, como tengo una sola proposición, recuerden que la negación actúa sobre una sola proposición, así que mi tablita va a ser muy sencilla, va a tener una sola columna para P y otra columna para la negación de P. Cuando P sea verdadera, la negación de P va a ser falsa. Cuando P sea falsa, la negación de P va a ser verdadera. Cuando hacemos una negación en el lenguaje coloquial, si bien en el lenguaje simbólico a la negación de la proposición P la representamos con no P, piensen ustedes un ratito que P sea la proposición Juan tiene 5 años. Si la leyéramos coloquialmente así, anteponiendo la palabrita clave para la negación, que es no, sería no, Juan tiene 5 años, lo cual suena medio como que estuviéramos hablando un poco a lo Tarzán. Por esa razón, en el lenguaje coloquial, el no suele leerse con la palabra no al ladito del verbo. Entonces, la negación de la proposición Juan tiene 5 años sería Juan no tiene 5 años. Mejor que no Juan tiene 5 años, ¿de acuerdo? O también usamos giros, si queremos la negación al principio de lo que es la proposición negada, usamos unos giros idiomáticos permitidos. Por ejemplo, no es cierto que Juan tiene 5 años, no es cierto que Juan tenga 5 años. A veces acomodamos un poquito las palabras para que se adapte mejor la lectura coloquial de lo simbólico a cómo hablamos nosotros en realidad. Ahora